Por ahí, Levítico 5:14. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo las ofrendas por la culpa. Así es que antes de leer este pasaje de Levítico, solamente a manera muy breve de introducción te recuerdo que estamos viendo una serie de sacrificios, porque en aquel tiempo, ¿no? Tú recuerdas cuando el hombre fue creado por Dios, pecó, rompió su relación con Dios, no podía otra vez tener una comunión como antes la tenía en el Edén. Dios les prometió una promesa, el protoevangelio, Génesis 3:15, que Dios enviaría un Salvador para redimir a la humanidad. Ajá. Pero mientras llegaba este Salvador, ¿cómo le hacían? ¿Cómo se acercaban a Dios? Entonces Dios en esta época, que es la época de el éxodo, después de que salieron de Egipto en el desierto, no podían estar con el Señor con una comunión personal. Dios instituyó en aquel entonces un sistema de ofrendas que apunta a Cristo, porque más adelante ya vendría el Salvador que vendría a solucionar por completo el problema del pecado. Pero mientras tanto levantó un sistema de sacrificios y ofrendas rituales para que el pueblo pudiera acercarse a Él. Entonces, estamos viendo en Levítico todas estas ofrendas. La primera de ellas fue el holocausto, capítulo 1. La segunda fue la ofrenda de cereales, capítulo 2. La tercera fue la ofrenda de comunión o de paz, capítulo 3. Después la ofrenda por el pecado, capítulo 4 y la mitad del 5. Y el día de hoy vamos a ver la ofrenda por la culpa del capítulo 5, verso 14 al capítulo 6, verso 7. ¿Sales? ¿Estás listo? ¿Estás ahí conmigo? Vamos a leer entonces el verso 14 al 19 del capítulo 5, dice así. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa, a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. ¿Qué dice ahí? Es infracción, y ciertamente, ¿qué dice? Delinquió contra Jehová. En esta parte vamos a ver, en primer lugar, que Dios está pidiendo una ofrenda por pecar en las cosas santas de Dios. Ahí lo vemos en el verso número 15. Ajá. Pero ahora, solamente para entrar en esta sección, hay una diferencia entre el capítulo 4 a esta sección del capítulo 5. Parece que es lo mismo. Parece que todo el tiempo está haciendo lo mismo, expiaciones por el pecado. Pero hay una diferencia. Aquí menciona o introduce la palabra culpa. No es muy evidente porque algunas palabras no las traduce así. Por ejemplo, en el verso número 15 encontramos la palabra culpa, pero después en ese mismo versículo dice en ofrenda por el pecado. Pero esa misma palabra pecado también es la misma palabra culpa. Entonces no es muy notorio ver esto, pero sí sucede. Habla aquí de la culpa. También en el verso número 17 menciona la culpa. También menciona la culpa en el verso número 6 del capítulo 6 también. Pero mi punto es que hay una distinción entre esta sección y la sección anterior. ¿Ah? Ahora, para que lo podamos ver un poco más claro, en esta sección se habla de las ofrendas de la culpa. Es decir, cuando algún derecho de Dios o de alguien del pueblo era quebrantado, debía traer una ofrenda de compensación o restitución. Y esto es algo que no vimos en la sección anterior. Entonces, eso es lo que distingue este pasaje, ¿ok? Incluso en alguna traducción lo traduce como multa, ajá, ¿ok? Pero me gusta más verlo como compensación, ¿ok? O como restitución, y de eso vamos a hablar. Ahora, en esta sección, del verso número 14 al 16, habla de esta falta. Cuando alguien pecare por hierro en las cosas santas. ¿Te acuerdas qué significaba esto de hierro? Ajá. No es lo que le echas lo que tiene la leche de tus hijos. No es eso. Sino que el hierro es un pecado que cometiste por ignorancia
sin darte cuenta, ¿no? Por error, ¿no? Eso era un pecado de hierro. Pero aquí dice que es hierro en las cosas santas, o sea, es pecar sin darte cuenta o por ignorancia en las cosas santas. ¿Qué significa esto de las cosas santas? Bueno, en la NTV lo traduce como contaminar la propiedad sagrada del Señor. En la NBI lo traduce como pecar involuntariamente contra lo que ha sido consagrado al Señor. En la Palabra de Dios para Todos lo traduce como un fraude contra lo que ha sido consagrado al Señor. En la TLA lo traduce como no darme lo que me corresponde, dice el Señor. Entonces, por estas traducciones entendemos probablemente que se refiere a 4 cosas. Toma nota. Primero, número 1. Pecar contra las cosas santas del Señor es usar algo santo del tabernáculo para fines inmundos. Es decir, contaminar el tabernáculo santo de Dios o alguno de sus elementos. Eso es lo que entendemos en primer lugar. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿no? Si tú ves que nadie podía tocar, por ejemplo, un cadáver o contaminarse ceremonialmente y venir y ofrecer un sacrificio. Estás contaminando el santuario, ¿no? Tocabas algo santo con manos inmundas, ceremonialmente hablando, y estabas contaminando eso. Entonces no podías hacer eso. Pero también eso se puede referir a que el tabernáculo en sí, cada uno de sus elementos tiene una función especial. Tú no podías usar un artefacto que es santo, con un uso especial, usarlo para cosas comunes. Ajá. Y mucho menos para cosas pecaminosas, ¿ok? Eran cosas muy santas, consagradas al Señor, y tenían que tener su uso específico. Si tú usabas una cuchara de ahí, de los utensilios, y le ocupabas para fines, para comer tu comida, estabas contaminando el tabernáculo o los utensilios, ¿entiende? Entonces, es de alguna manera contaminación del tabernáculo o alguno de sus elementos. Una segunda interpretación de esto puede ser que se refiere a comer algo que es santo, algo que es santo no siendo sacerdote. Y meramente se puede referir tanto a los panes de la proposición, como también se puede referir a la carne de los sacrificios que era dada a los sacerdotes. Pero si tú no eras sacerdote, no podías comer ni de ese pan ni de esa carne. Entonces estás contaminando el santuario con esta actitud. Una tercera interpretación podría ser involuntariamente dañar, romper, perder, ensuciar, echar a perder el tabernáculo o alguno de sus elementos. Lo entendí así, ¿por qué? Porque el tabernáculo es una carpa movible. Ajá. Entonces imagínate, ¿no? Se van a otro lado, empacan todas las cosas y imagínate que de repente llega uno y le dice, a ver, pásame ahí el alcayata esa para enterrar, ¿no? Pásame la alcayata. Alcayata, pues tú la tenías. No, yo te la di. No, ¿cómo que yo te la di? Tú la tenías, tú los guardaste todo. No, pues ya se nos perdió. Estás profanando el santuario con una acción involuntaria y perdiste algo. O se te rasgó una tela del santuario. ¿Me explico? Son cosas que pudieran haber pasado en aquel tiempo, pero esto es una especie de descuido, pero se cometió y es una falla, es una transgresión hacia el tabernáculo o alguno de sus elementos, porque está perdido cualquier otra cosa, o manchado algo, o roto algo, o sea, es así. Y número 4, podría referirse a que es la negligencia, descuido u olvido involuntario de no cumplir con las ofrendas que alguien debía traer al santuario, o que prometió dar, pero olvidó traer. Por ejemplo, ¿no? Tú querías traer una ofrenda allá, una ofrenda de los cereales, por ejemplo, Levítico 2, y le dijiste a Dios, yo te voy a llevar mi ofrenda allá al santuario. Pero lo dijiste y se te olvidó y pasó el tiempo y ya nunca lo trajiste. Pues como lo dijiste y no lo trajiste, ya pecaste. Entonces tenías que traer este tipo de ofrendas especiales. O por ejemplo, dice un comentarista, un pastor, que esto incluía también otro tipo de ofrendas como las primicias, como la ofrenda por el primogénito, el diezmo o las ofrendas de votos, entre algunas otras ofrendas, ¿ok? Pero entonces, era ser negligente u olvidar algo, una ofrenda a Dios. Entonces, ¿qué pasaba si alguien cometía este error en el tabernáculo? Número 1, dice el texto que leímos que debía traer un carnero
sin defecto para su expiación, así como el capítulo pasado. ¿Te acuerdas que cuando la regabas en algo tenías que traer tu animal para ser expiado? Pues aquí también. Pero, aquí hay un detalle. Tenías que traer animal, en este caso un carnero, lo tenían que pesar y evaluar de acuerdo a la tasación del santuario, que es en ciclos de plata. Y el ciclo de plata, te iba a decir ciclo de pata, pero no. Ciclo de plata era tasado en 11.6 gramos la conversión al día de hoy. Entonces, pesaban tu animal que traías y de acuerdo a ese peso tenías que añadir, aparte del carnero que llevabas, el 20% del costo del animal. Qué interesante. Ajá. Ahí lo dice la quinta parte, el 20%. Entonces, no solamente traías tu sacrificio, traías una compensación extra por eso. Es como la multa que te ponen en el tránsito, ¿no? Bueno, entonces, total que se lo dabas al sacerdote y él tomaba todo eso, tomaba tu carnero y ahora sí, después de haber hecho la restitución legal, iba el sacerdote y sacrificaba tu carnero y expiaba tu pecado y el resultado es que eras perdonado. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Es distinto a las ofrendas por el pecado del capítulo 4 y la mitad del 5, en donde solamente decías, no, pues confieso mi pecado, fue y listo. Aquí no, aquí tenías que pagar el daño, restituir el daño, ¿ok? Por eso es distinta esta ofrenda. Y debía mostrar a la persona que esto que cometió se debe corregir, o sea, no es como que ya le confesé y tan, no, debo de corregirlo, está mal, por eso tengo que restituir algo. ¿Ah? Me muestra mi necesidad de corregirlo. Y también demandaba a la persona que tenía que llevar esta ofrenda, demandaba a esa persona el deseo de arreglar las cosas. ¿Me explico? O sea, te hacían llevar todo esto, ¿para qué? Para que te dieras cuenta, oye, pon en tu corazón el deseo de arreglar tu comunión con Dios. Ok. Y también llevaba a la persona a darse cuenta que usar lo santo para cosas no santas sale caro. Ahora sí que como decimos, sale caro pecar. Sí sale caro. Ajá. Porque mira, si hubieras cumplido con tu ofrenda que prometiste antes, si hubieras traído tu ofrenda de primicias o de tu diezmo y demás, no hubiera pasado nada. Pero como incumpliste, ahora tienes que llevar tu carnero más el 20%. Sale caro. ¿No? Entonces, eso es algo importante. La persona debía darse cuenta la gravedad de su pecado y que su pecado sale caro. ¿Okay? El costo por ese pecado es alto. Eso es lo que tenía que pensar esa persona. Ahora, ese es el primer tipo de ofrendas por la culpa. En el verso número 17, 18 y 19, añade que aunque haya pecado por yerro, de todas maneras a los ojos de Dios es considerado culpable. De hecho, dice ahí, es infracción. Y dice acá adelante, ciertamente delinquió. O sea, para uno a lo mejor podría pensar, ay, nada más fue un descuido, nada más. Pero para Dios no, esto es un delito. Delinquió. ¡Wow! ¡Qué rudo!, ¿no? Incumplir con algo de esto era algo para Dios sumamente importante. Era faltar a la ley de Moisés. Era transgredir la ley, aunque no te dieras cuenta. Ok. Y esto nos lleva a pensar lo siguiente, familia. Es que para Dios, Él no está definiendo que algo está mal hasta que nos damos cuenta, sino que para Él está mal cuando está mal, o sea, cuando se ha roto la ley. Esa es la pauta para definir lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Ok? No el hecho que te des cuenta, porque imagínate, qué conchas, ¿no? Solamente hasta que nos damos cuenta, entonces está mal. Una vez una persona conocida me decía, oye, Josué, ¿tomar es pecado? Y de repente le empecé a decir, pues mira, en la Biblia dice, no, espérate. No me digas porque si lo sé, entonces sí ya voy a estar mal. Así, entonces, eso nos llevaría a una moralidad relativa, ¿te das cuenta? A una verdad relativa. Y Dios no es así. Su verdad es absoluta y Él define el bien y el mal
lo que está bien y está mal, lo que es pecado y lo que no, de acuerdo a lo que Él ha establecido en su palabra, ¿no? Entonces, por eso, no, pecar no está definido por si te das cuenta que estuvo mal, sino más bien por lo que Él ha dicho que está bien y está mal, punto. Entonces, esa es la pauta, esa es la medida con la que tenía que medirse el pueblo de Israel. Ahora, esa es la primera ofrenda por la culpa, ¿va? Pero todo esto tiene que ver contra Dios, con las cosas santas de Dios. Ahora vamos a pasar a una sección en donde habla de las cosas del prójimo, de alguna persona. Así es que vamos al verso 1 del capítulo 6. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare y hiciere prevaricación, interesante palabra, significa infidelidad. Ajá. Cuando una persona hiciere infidelidad contra Jehová, chécate que dice contra Jehová, y dice, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. La segunda ofrenda por la culpa es la ofrenda por pecar en las cosas de alguna persona, o digamos así, por pecar contra tu prójimo en estas cosas que está estableciendo aquí. Entonces, primera cosa que me llamó la atención muy, muy fuerte es que pecar contra tu prójimo en aquel tiempo significaba pecar contra Dios. De hecho, leímos en el verso número 2 que significa ser infiel a Dios. ¿Te das cuenta? Significa pecar contra Dios. Eso era pecar contra el prójimo. Y por supuesto también es un delito. Es una transgresión contra Dios. No es meramente contra la persona. ¿Y cuáles pecados contra el prójimo cita esta sección? Número 1, negar al prójimo lo encomendado o dejado en su mano. Les dejaron ahí, o se fueron ahí a pastorear las ovejas y, ahí te dejo mi vaca, me la cuidas, ¿no? Va, que va, Juanito, ahí nos vemos al rato. Llega, ¿no? Y llega Juanito y, ¿qué onda, mi vaca? No, no la tengo, pero te la encomendé. Pues sí, pero no la tengo. Ajá. Llámese como se llame, irresponsabilidad, se te fue, o te estás haciendo nada más para quedarte con la vaca, como sea. O ya la tienes ahí, horneándose en la tierra, como sea. Negar al prójimo lo encomendado o dejado en su mano. Dinero, un objeto, un animal, una propiedad, lo que sea. Número 2, robar a su prójimo, ¿no? Esto puede ser algo sin uso de violencia, ¿no? O sea, simplemente quitarle algo que no es tuyo a tu prójimo cuando no se da cuenta, ¿no? O tiene que ver también con algo muy, muy activo, es decir, despojar a una persona con violencia, con amenazas, quitarle la fuerza. Ahora sí que los que fuimos a la conferencia de hombres, a la mala, brother, se la quitas, ¿no? Eso es robar, ¿no? Ahora, calumniar, ¿no? Calumniar, ¿qué significa? Es lo que entendemos como levantar falsos a una persona. Pueden ser los motivos que sean, pero el punto es mentir acerca de alguien para algo. Calumnia. Ajá. Entonces, ese pecado también es un pecado que tenías que expiar y restituir. También otro cuarto pecado es, habiendo hallado lo perdido, negarlo. Imagínate que de repente dices, sí, pues sí, perdí la túnica de mi hermanito, no sé dónde la dejé, y de repente te das cuenta, ¿qué es eso que está abajo de la cama? A ver, no inventes, aquí está, ¿no? Híjole, pero ya le dije que, pues no, ya la perdí, entonces, pues ya lo caído, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Hasta decimos, es la bendición del Señor, ¿no? Pero no, eso es un pecado, ¿no? Ahora también perjurio o jurar en falso, también es uno de los pecados que dice aquí el texto. Pues eso se entiende, ¿no?
Jurar en falso es prometer algo y no cumplirlo, jurarlo y no cumplirlo, o dar un falso testimonio incluso, ¿no? Porque tú podías dar un falso testimonio, te juro que así fue. Ajá, sí, no fue así. O también, último pecado que cita aquí el texto es cometer alguna cosa en que suele pecar el hombre. Una traducción lo traduce como cualquier pecado similar a estos. Ajá. Pero el punto es, ¿qué debía hacer la persona cuando fallaba en alguna de estas cosas? Número uno, uno pensaría, pues primero se pone a cuentas con Dios, ya expían ahí su carnero, quitan su culpa y listo. No, eso no es lo que dice el texto. En primer lugar, antes de ponerse a cuentas con Dios, ¿sabes qué tenían que hacer? Restituir el daño. Dios no iba a aceptar su ofrenda si no restituían primero el daño con su prójimo. Esto me llamó mucho la atención. O sea, antes de ir con Dios, tenía que ir con el hermano y pagarle lo que robó, el daño de la calumnia, el depósito que le encomendó o lo perdido que encontró. Y aparte, chécate que dice el texto, le añadirá a esto el 20% por aquello de cualquier otro daño que pudo haberle causado. Ajá. Y entonces, después de haberse puesto a cuentas con su hermano, y que aquí está tu lana, aquí está tu vaca, aquí está todo eso, ahora sí, traes tu carnero y entonces el sacerdote lo degolla y expía tu pecado, es decir, a través del sacrificio, ahora sí cubre tu pecado y entonces quedas perdonado. Así sucedía, ¿ok? Qué interesante. Pero entonces vimos dos tipos de ofrenda, ¿verdad? La ofrenda por la culpa contra las cosas santas, cuando uno pecaba contra las cosas santas de Dios y cuando uno pecaba contra nuestro prójimo, nuestro hermano, con sus cosas, con sus propiedades. ¿No? Pero ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, así como el pueblo se convertía en deudor a Dios o en transgresor o en defraudador al cometer alguna de estas cosas, nosotros también podemos hacer exactamente lo mismo contra Dios. Por ejemplo, nos volvemos defraudadores de Dios, defraudamos a Dios cuando, o infieles a Dios, cuando usamos lo santo para cosas que no son santas. ¿Ok? Por ejemplo, mi cuerpo. En 1 Corintios capítulo 6, verso 13 al 20, dice ahí Pablo explicando, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Lo que el día de hoy podríamos decir, la gente dice que pues la panza es para las hamburguesas y las hamburguesas para las panzas. Ok, perfecto. Pero era un dicho popular, pero dice Pablo, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el cuerpo, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Qué interesante, ¿verdad? Le está diciendo, tu cuerpo es santo, es para Dios, Él lo compró, le pertenece a Dios. Tu cuerpo debe ser para Él. Por eso dice, ¿no sabes que tu cuerpo es miembro de Cristo? Ahora también hace otra pregunta, dice, ¿quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Qué onda con las palabras de Pablo, verdad? ¿Ha sido más gráfico? ¿No? Y dice, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, su espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Chécate. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué interesante, ¿no? Nosotros cometemos este mismo error de ese capítulo cuando ocupamos nuestro cuerpo, que es santo, para pecar. Esto es algo muy claro en el texto. ¿De qué otra manera también? Cuando no usamos nuestros cuerpos para servir solamente al Señor. Porque a lo mejor tú dices, oye, no estoy ocupando mi cuerpo para el pecado. Ajá, pero no lo ocupas para servir a tu Dios. Fíjate lo que dice Santiago 4:17. Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces también, no servir a tu Señor con tu cuerpo, eso también no está bien.
O también, a veces no servimos ni al pecado y nada más no le sirvo al Señor, pero me sirvo a mí mismo. Y eso también está mal. En 2 de Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No se trata solamente de no servir al pecado, se trata de servir a Cristo. Para eso nos compró, para eso le pertenece nuestro cuerpo, para servirle a Él de una manera activa. Por eso en Romanos 12:1 dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero también la regamos cuando destruimos este cuerpo que le pertenece a Dios a causa de nuestro pecado. Es decir, no solamente pecamos con nuestro cuerpo, llevamos a nuestro cuerpo al límite en que lo destruimos por nuestro pecado. Es decir, el alcohol, o sea, es algo muy claro. O sea, le entras tan recio que pues ya de repente es como, y ahora ya tiene cirrosis, ahora ya destruyó todo su páncreas, sus riñones están destrozados, porque llevaste a tu cuerpo a ese límite, cuando tu cuerpo es el templo de Dios, es de Dios, y así pasamos con el alcohol, con las drogas o con nuestra misma inmoralidad. Ocupamos nuestro cuerpo de tal manera para la inmoralidad que terminamos con todo nuestro cuerpo, nuestra salud. También la regamos cuando creamos divisiones dentro del cuerpo de la iglesia, porque crear divisiones es destruir el templo de Dios, que es la iglesia. Esto está en 1 de Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está muy interesante la pregunta, déjame poner el contexto. Aquí Pablo no está hablando del cristiano de manera individual, sino colectiva. La iglesia, el conjunto de creyentes, es el templo de Dios. Hay otros pasajes donde habla que el creyente en lo individual es el templo de Dios, como ahorita lo leímos también allí atrás, ¿verdad? En Corintios 6:13. Pero aquí habla del cuerpo de Cristo como la iglesia, como el templo de Dios. ¿Se entiende la diferencia? ¿Ah? Y le está diciendo, ustedes en conjunto es el templo de Dios en donde el Espíritu de Dios habita. Y continúa diciendo, si alguno destruyera el templo de Dios, o sea, la iglesia, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, esta comunidad, la comunidad cristiana, ¿no? Los que pertenecemos a Cristo porque hemos creído en Él, somos santos, somos el templo de Dios, le pertenecemos a Dios. Cualquiera que rompa la comunión dentro del cuerpo de la iglesia de Cristo está defraudando a Dios, está pecando contra Dios, está delinquiendo contra Dios, porque es su iglesia y es su cuerpo. Cuando yo empiezo a hacerme bandos o a hacerme grupitos, es que ellos no piensan como yo, es que yo tengo otra opinión. Vente tú, tú también me entiendes, vente manito. Y empiezo a hacer mis grupitos, estoy delinquiendo contra Dios, porque ninguno de nosotros tiene derecho a dividir la iglesia. Dios quiere que estemos unidos como un cuerpo. Y cuando alguien hace esto, está pecando contra Dios. Cuando somos negligentes, descuidados o olvidamos en cumplir con las ofrendas que debíamos ofrecer a Dios, también hacemos lo mismo. Ejemplo, pues el diezmo es el ejemplo creo más claro, ¿verdad? Está muy interesante, ojo, no estamos extorsionando para que des el diezmo, no es así, ¿no? En el Antiguo Testamento, en Malaquías 3:8-10, Dios le había pedido al pueblo de Israel sus diezmos con estas palabras. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué está pasando aquí? El pueblo decía, como luego le hacemos,
yo no ofendo a Dios de ninguna manera. Y le dice Dios, sí, sí me has ofendido. ¿En qué? ¿En qué me has robado? ¿Yo a robarte en qué? No, no te he robado a ti, Dios. Sí, es que no me das el diezmo. Y chécate, era para los israelitas, era como una especie de sí, mandamiento, pero detrás de este mandamiento no era el dinero lo que quería Dios. ¿Dios necesita dinero? ¿Dios es pobre y necesita de nosotros? No, Dios no necesita nuestra ayuda, ¿no? Lo que quería era su corazón. Quería que ellos al dar pues reconocieran que Él es el dador de todas las cosas, que ellos no dependían de su dinero, sino de Dios que les daba la provisión, que su confianza estaba puesta en su Dios y no en el dinero, que su Dios era Dios y no el dinero, y así. Él quería su adoración, su corazón, su confianza, su dependencia. Eso es lo que Dios quería con su pueblo, no quería el dinero. Entonces cuando les habla así tan fuerte es porque ellos están diciendo, nada, eso es mío. ¿No? Confiaban en su dinero, no dependían de Dios, hacían lo que querían con el dinero. Pero dicen, no, 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 yo quiero tu corazón. Y en el Nuevo Testamento no se ve como tal este mandato de tienes que dar o algo así, pero encontramos dos capítulos en 2 de Corintios 8 y 9, en el cual dijimos, no es una imposición para la iglesia, te diste cuenta que en el Nuevo Testamento nunca te lo impone, más bien lo que hace es dejártelo a tu voluntad. Es voluntario, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso. Es un acto voluntario que Dios espera que hagamos, ¿no? Es individual, es voluntario, ¿no? Y es como propuso en su corazón, es preparado en tu corazón, lo que siempre decimos todos los domingos. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Nuestro corazón. Y eso es el problema, que a veces no le damos el corazón a Dios. Y uno dice, yo no te estoy robando, yo no me he llevado nada, pero no le estamos dando nuestro corazón. O a veces no es el corazón, a veces, bueno, a veces no es como tal el dinero que se expresa el corazón. Muchas veces le decimos, Dios, yo te voy a dar mi vida entera, ¿no? Haz con mi vida lo que quieras tú. Ajá, pero en la práctica, en la semana, no le damos nuestra vida. Queremos vivirla para nosotros mismos. No le damos nuestra agenda, no le damos nuestro tiempo, es de nosotros. Yo ya te di el domingo, Dios. Yo soy el dueño del lunes al sábado. Yo te dije que te iba a dar mi pecado, sí, pero, híjole, espérame tantito. Luego te lo entrego. ¿Me explico? Prometemos darle a Dios cosas que nunca le damos realmente. Y ahí está el problema. Le pertenecemos a Dios. Nosotros somos de Dios. Nuestra vida no es nuestra, es de Cristo. Por eso nos salvó. Para comprarnos y le pertenecemos. Le robamos cuando no vivimos entregados a Él, cuando no dejamos pues cuando no le entregamos todo. Deja el diezmo, tu corazón, tu vida entera, tu obediencia total, tu rendición por completo a Dios. Así es que, qué interesante. ¿Ah? Sí cometemos lo mismo, ¿verdad? A veces. Entonces, cuando también defraudamos a Dios, cuando prometemos ofrecer algo y no lo damos, ya sabes, ¿no? Decimos algo y no lo cumplimos, jurar en falso, etc. Por ejemplo, Ana, 1 de Samuel, era estéril y le dijo a Dios, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. ¿Y qué hizo Ana? No era una propiedad, no era una vaca, ¿no? Era su hijo y que eso se lo dio. ¡Qué impresionante! ¿Qué dice su corazón de Ana? Su corazón dice, es tuyo, te pertenece Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que quiere Dios. Entonces, en resumen, cuando pecamos en alguna de estas cosas, familia, estamos defraudando a Dios. No le podemos decir de otra manera. No es como, uy, se me olvidó. Ay, es que ni me di cuenta. No hay problema. No, es defraudar a Dios. Es convertirnos en deudores contra Dios. Incluso aunque lo hayamos hecho por hierro. Ahora, ¿qué sucede cuando pecamos contra nuestro prójimo? ¿Cómo pecamos contra nuestro prójimo? Cuando negamos al prójimo lo encomendado dejado. Ya sabes, ¿no? ¿Cuál billete? ¿Cuál tablet? ¿Cuál reloj? ¿Dónde? No, ¿tú me lo diste? ¿En serio? ¿Me explico?
Cuando no te hiciste responsable de aquello que te prestaron, que te encomendaron, que cuidaras. Ahora, deja cosas materiales. Los niños, los niños. De repente ha pasado eso, ¿no? Pero te lo dan a cuidar y ¡pum! Se te cae. Ay, no, qué cosas. ¿Ah? Y ahí no es una cosa material, ¿verdad? O también cuando robamos a nuestro prójimo, ya sea así, querido, o cuando lo hacemos con toda la alevosía, violencia y todo, de me lo das porque es mío, punto, se acabó, se lo quitas. Y puede ser una posesión, un objeto, una persona, etcétera. O cuando calumniamos a nuestro prójimo, decimos mentiras acerca de esa persona para obtener algo. Incluso falso testimonio, ¿verdad? Es que él hizo eso, pero lo dijiste, mentiste solamente para arruinarlo y quedarte con eso. Calumnias. O cuando hablamos, cuando hallamos lo perdido, pero lo negamos. Ay, aquí estaba la pluma. Pero es una pluma. Ahora sí que gracias por la bendición, Señor, ¿no? Pero no, no es la bendición. Tú te estás quedando con una pluma que no es tuya. ¿Me explico? Ahora, perjurio, jurar en falso, falso testimonio, ¿no? Cuando juramos algo y no lo cumplimos, eso es perjurio. Cuando prometemos algo y no lo cumplimos, eso es perjurio. O pecados similares. En el resumen, pecar contra el prójimo es pecar contra Dios. ¿Se cacha la idea? Esto no es solamente contra nuestro prójimo. Pecar contra nuestro prójimo de esta manera es delinquir contra Dios, es cometer una infracción de la ley, es serle infiel a Dios al serle infiel a mi hermano. Qué rudo, ¿verdad? Ahora, en 1 Corintios 6, 7 dice, así que por cierto, ya es una falta que vosotros tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Te quise llevar esta parte de Corintios porque en la iglesia de Corinto había problemas, ¿no? Espero que, yo sé que cuando leemos esto es porque también hay problemas entre nosotros a veces, ¿no? Y había problemas, pero lo que Pablo dice es, mira, la actitud cristiana debe ser la siguiente. Si alguien te agravia, como cristianos, lo que tenemos que hacer es sufrir el agravio. O sea, ya te gritaron, te insultaron y justamente recibe el agravio. Vamos, esa es la forma en cómo tiene que conducirse un creyente, ¿verdad? Es más, si alguien te defrauda y te tranza, sufre el ser defraudado, listo. Eso debería ser. Nosotros más bien ser pasivos y los malos, digamos, y los que actúan mal sean otros, no nosotros. Pero ¿qué dice Pablo con la iglesia? Pero, oye, pero tú eres la iglesia y en vez de que tú seas el agraviado y el defraudado, tú eres el que agravia y tú eres el que defrauda y esto a tus propios hermanos. Y tú dices, pero yo no defraudo. Ah, bueno, chécate la lista que acabamos de leer ahorita. ¿Te das cuenta que a veces sí lo hacemos? Que a veces sí agraviamos a nuestros propios hermanos y los defraudamos. Uf. Yo espero que no esté ya sucediendo algo así o no haya sucedido ya aquí, pero a lo mejor ya sucedió. De hecho, ya sucedió, seguro. Pues sí, porque decimos a alguien algo y no lo cumplimos, seguro. O porque nos quedamos con algo de alguien, seguro. O porque lo perdimos y no le restituimos. Sí. Y de repente uno piensa, pues que es el hermano, es cristiano. Y pues, ¿cómo es cristiano? Ay, gracias, bro, es el hermano, agarra, es bien chido, o sea, nunca me dice nada. Brother, aunque sea tu hermano, es más, porque es tu hermano, debería restituirle con mayor razón lo que se te perdió, lo que te encomendó y tú lo echaste a perder, porque es tu hermano. Yo sé que es bien buena onda y a lo mejor quitan que, aunque no se lo restituyeras, no hay bronca, está bien. Pero es bien importante cuidar el corazón de tus hermanos. A lo mejor te va a decir, no, brother, no tenías que hacerlo. Yo sé, que por ti no habría bronca, pero lo hago por Dios. Porque es mi responsabilidad, no solamente por tu bien, por tu corazón, porque al dártelo, te estoy demostrando que me importas y que te amo. Y no quiero que una cosa así tan de poca importancia venga a romper nuestra relación. ¿Te das cuenta?
¿Qué es más importante, el objeto o tu amigo, tu hermano? Vale la pena restituir. Es más, restituir entonces, bueno, ahorita voy para allá. Pero eso, es el corazón, la vida de la persona que tienes enfrente. Por eso es importante. O sea, no os paséis de gandalléis, ¿ok? Porque sí está feo y lastimas a tus hermanos. Si tú has sido víctima de algo así, de un fraude, yo he conocido 2, 3 fraudes en la iglesia en semilla de mostaza. Terrible, terrible. Gente que viene y literal, engaña a las personas y le saca una la nota. Y de entrada, si tú estás haciendo esto, arrepiéntete, porque no va a haber, no, ahora sí que si te cachamos, bro, vamos a tener que disciplinarte. Con mucho amor, pero lo vamos a tener que hacer con mucha firmeza, porque no está correcto defraudar a tus hermanos, robarles, estafarlos y mentirles, hacerle todas esas cosas. Arrepiéntete, ven y tú ponte a cuentas con tu hermano. Bueno, entonces, dicho esto, y me lo autodigo también yo, ¿qué debemos hacer si hemos pecado de esta manera? Primeramente, lo que dice es, lo primero que somos dados a hacer es, bueno, pequé, pues, bueno, voy a ir con Dios, confieso mi pecado. Listo, ya oré, ¿no? Listo, no. ¿Qué dice el texto? Primero, ve y restituye, y luego vienes con Dios. Es un eco de lo que decía Jesús. Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué importante es darnos cuenta, ¿no? Dios nos perdona, pero primero tengo que venir a hacer algo tan práctico y tan real como venir y decir a mi brother, aquí está tu lana, bro. Perdóname. Y entonces ahora sí vengo con Dios. Así es. Y uno pensaría, pero eso no es muy carnal porque no estás viniendo a Dios primero. Nada que ver, brother. Lo enseña Jesús. Es lo más espiritual que puedes hacer. Ven primero con tu hermano, ponte a cuentas. Ahora, aquí el punto es, ¿mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿No? Tu prójimo, tu esposa, tu esposo, al que agraviaste. Tus hijos, tus papás a los que les robaste la lana de la cartera. Ven con ellos. Tu maestro al que le borraste y le corregiste tu calificación, brother. O sea, ven y restituye a tu vecino, a ese a quien ofendiste. Ve y haz eso con él. Ahora también, esto nos sirve para corregir eso en nuestras vidas. El hecho de que nos cueste nos ayuda a entender que es algo que debemos corregir, porque si sigues con lo mismo te va a salir caro, nada más ahí te lo dejo. Pero también nos lleva a entender que el pecado está mal, ofender a mi prójimo está mal. Es algo que cuesta caro, ahorita lo vamos a ver. Entonces, restituye. Ahora, ojo nada más, no todo se puede restituir. Hay cosas que ya no se pueden reparar, ¿verdad? Pero si tenemos la posibilidad de hacerlo aún, hagámoslo. Es decir, devuelve lo que tomaste, paga lo que perdiste o destruiste o echaste a perder, repónselo con algo mejor y a veces incluso debemos pagar un extra por los daños causados. A veces. Ve esto como oportunidades para expresar tu disposición, tu amor por las personas, tu disposición de arreglar las cosas, de no perder a esa relación, de esa amistad, a ese hermano. Ajá. De demostrarle a Dios tu verdadera piedad. Ajá. Y también de restituir, esto se puede ver también como un buen testimonio. Cuando haces esto con una persona que no es cristiana o delante de alguien que no es cristiano, te va a ver y va a decir, ¿qué onda con esos cristianos? ¿En serio? ¿Le vas a pagar y todavía mejor? Sí, ¿por qué? Porque pues, Dios entregó, o sea, Jesús entregó su vida por mí. Me cambió mi vida que estaba tan echada a perder por algo mucho mejor. O sea, ¿por qué no le voy a dar yo algo mejor a mi hermano que ofendí? Bueno, testimonio, ¿verdad? Ahora también, la restitución no es fácil, pero me ayuda a pensar que usar lo santo para pecar no está padre. Sale caro. Pecar contra mi prójimo y contra Dios sale muy caro. Nos debe enseñar a no menospreciar la gracia de Dios.
El pecado fue tan grave que Jesús entregó su vida por nosotros. El pecado salió caro. Él nos ha dado de su gracia, la cual es gratuita, pero la gracia, el hecho de conseguir esa gracia para nosotros, a Cristo le costó su vida. El mismo sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios en expiación por nuestros pecados. Entonces, aunque hay gracia, no es barata. La gracia debe ser algo que debemos valorar tú y yo como algo demasiado costoso. No vengamos a regar y a menospreciar la gracia diciendo, no importa. Pedirle perdón, pagarle, no es para tanto. Agarra la onda. Es que es bien chido. No, familia, no menospreciemos la gracia del Señor. Romanos 6:1 dice Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Te das cuenta? No menospreciemos el pecado. Ahora, solamente para que no tengas tu carita chicopalada, ¿por qué lo estoy viendo? Yo también lo sé, cuando estaba estudiando me sentí mal, muy mal. Hay una buena noticia, que eso también es algo que tenemos que confiar. Jesús pagó el costoso precio por nuestra culpa, familia. Es grave, muy grave. Pero Jesús pagó con su vida, con su sangre, eso que es muy grave. Todo eso lo pagó. Dice aquí en 1 de Pedro 1:17, que no nos compró con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pues date cuenta, Él lo pagó. Y eso me iba todavía a valorar más, todavía de decir, claro, gracias Dios. Fue muy grave. No sé, en verdad, valorar el sacrificio de Cristo y descansar en ese sacrificio, ¿ok? Hay perdón. El perdón está ahí a tu alcance. Simplemente restituye y va a haber perdón. Dice en el Salmo 32, lo leímos la semana pasada, ¿no? Bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado, inculpa. ¿Y cómo es eso? Cuando vengo, confieso, me arrepiento, restituyo, todo eso, ¿no? Así es que ven y hazlo y va a haber perdón. Si Él nos perdona, entonces no tengo que estar cargando durante 15 años el peso de la culpa, porque eso también es poner los ojos en mí mismo y no me va a ayudar a caminar de aquí en adelante. Igual es un eco de Filipenses y es un eco de Hebreos. En Hebreos dice, nosotros también teniendo alrededor tan nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante. Un gran peso es la culpa. Si tú estás cargando con esa culpa porque no se la has soltado a Cristo, porque no has confiado que Él te perdona, hazlo. Porque eso no te va a ayudar a correr la buena carrera. Descansa en el hecho de que Jesús ya perdonó todo eso y camina. Filipenses dice, ya no ponga los ojos atrás en la carrera, ponlos en el autor y consumador de la fe, en la meta que es Cristo. Filipenses 2. ¿No? Se olvida, ¿no? Ciertamente olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo porvenir. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este pasaje tan hermoso. Gracias por hablarnos, ponernos a pensar en todas esas cosas que hemos hecho contra tu iglesia y contra ti. Papá, perdónanos. Sabemos que no somos perfectos, pero gracias por enseñarnos que no debemos menospreciar tu gracia, que nuestro pecado en verdad es algo grave, que no debemos pasar por algo liviano cuando ofendemos a nuestros hermanos, o incluso en algunas de esas cosas contra ti que nos parecían a veces poca cosa, Señor. Perdónanos por eso y ayúdanos más bien a entender que esas cosas son importantes. Ayúdanos a valorarte, tu sacrificio tan hermoso hecho por nosotros. Y gracias porque en tu cruz perdonaste todos nuestros pecados. Así que te alabamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.